Les damos la bienvenida a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión, edición 4 de mayo. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en la Ciudad del Vaticano, donde el Papa Francisco suprime el privilegio a los cardenales y ya no serán juzgados en un tribunal especial. A partir de ahora, los cardenales no serán juzgados por un tribunal especial. Pasarán por el mismo proceso que cualquier otra persona acusada de delitos en el Estado-Ciudad del Vaticano. Naturalmente, igual que para juzgar a jefes de gobierno o ministros, hace falta la autorización del Parlamento. En este caso será necesario solo el consentimiento del Papa para procesarlos. Hace unas semanas, ya Francisco, durante la inauguración del año judicial, había pedido que se eliminaran privilegios en los tribunales. Bisognerà tenere conto della prioritaria esigenza che, anche mediante opportune modifiche normative, nel sistema processuale vigente emerga l'uguaglianza tra tutti i membri della Chiesa e la loro pari dignità e posizione, senza privilegi risalenti nel tempo e non più consoni alle responsabilità que a ciascuno competono. Hasta ahora los cardenales tenían que ser juzgados por un tribunal especial compuesto por 3 cardenales y 2 o más jueces. El cambio facilita que se inicien procesos para juzgarles por delitos penales. El Papa está revisando el sistema jurídico del Estado-Ciudad del Vaticano. Con este cambio subraya que todos son iguales ante la ley. El cambio podría afectar a un eventual proceso contra el ex cardenal Angelo Becciu, que en septiembre renunció a todos los cargos por un caso de posible malversación. Entre Culturas, una organización jesuita, alerta que la pandemia podría provocar un retraso educativo de 30 años. La capacidad y el empeño por fomentar la educación como elemento transformador de la sociedad es lo que cautivó a María Luisa Versosa a sumarse al equipo de Entre Culturas. Nos reunimos con las familias y esas familias que no tenían nada donde vivir, que nos pidieron escuela para sus hijos. A mí eso me impactó tanto que cuando volvimos a Buenos Aires le decía a este jesuita director, mira, hay muchas urgencias, pero este grito a mí me parece que hay que escucharlo, ¿no? Los padres están queriendo otro futuro para sus hijos. Entre Culturas es una organización no gubernamental promovida por la Compañía de Jesús. Lleva adelante 192 proyectos en 38 países de América Latina, África, Asia y Europa y acompaña a unas 230.087 personas. En la actualidad están volcando sus esfuerzos en la situación escolar en medio de la pandemia. Conocemos la alternativa digital, ya, ¿quién lo tiene? Mucha gente no lo tiene, entonces llevan tiempo sin escuela, sin comida, sin seguridad, porque la escuela es entorno seguro cuando hay violencia en casa. ¿Qué es lo que más se necesita en este momento? Y fondos para los alimentos, y fondos para la vuelta a la escuela. ¿Y cómo es la vuelta a la escuela? ¿Es la misma escuela? ¿Cómo tiene que renovarse? ¿Cómo tiene que ponerse al día, entre comillas, después de semejante hecatombe que estamos viviendo, ¿no? El fin último de Entre Culturas es que las personas tengan la oportunidad de vivir con dignidad y la clave de ello es la educación. Y hay planes psicosociales, y hay planes de la brecha digital, y hay programas. O sea, se ha desarrollado una solidaridad también global, ¿eh? Eso también es cierto, que los proyectos y la inquietud hace que la solidaridad sea global porque consideramos que la educación es un bien público global, la salud es un bien público global y están moviéndose esos cimientos, ¿no? Entre Culturas ha encendido las alarmas ante la crisis educativa causada por el COVID-19. Dice que puede significar un retroceso de 30 años en los avances educativos logrados a nivel mundial. En estos momentos se llenan de creatividad para seguir apostando a la educación. Por eso han lanzado Corre por una Causa, una carrera virtual con la que esperan seguir sosteniendo sus proyectos en 38 países. Es posible ser socio de esta iniciativa a través del portal entreculturas.org. El sacerdote Rino Fischella nos dice que la pandemia también nos une en una oración que supera las diferencias. Este 1 de mayo inicia el maratón de oración convocado por el Papa Francisco para pedir el fin de la pandemia. Durará todo el mes de mayo y conectará a todo el mundo a través de los medios digitales, incluso a distintas confesiones religiosas.
Una pastora evangélica y su comunidad nos han enviado un comunicado diciendo que participarán en el rosario que haremos a las 6 de la tarde. Esto significa que la pandemia nos une, no solo en las dificultades, sino también en esta oración de comunión que supera las diferencias. Rino Fisichella preside el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, organizadores del encuentro. Dice que este maratón será el grito de la Iglesia ante los duros meses de pandemia. Tiene una doble motivación: pedir a Dios el fin de la pandemia y, por otro lado, que nos ayude a reiniciar la vida cotidiana. Por ello, pedimos a todos los santuarios del mundo que se unan a este momento de oración. Por eso, 30 santuarios, uno cada día durante el mes de mayo, animarán el rezo del rosario a las 6 horas de Roma. Esta es la principal novedad. No existen límites. Desde la Basílica de Guadalupe en México, los santuarios de Lourdes en Francia, de la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba, Częstochowa en Polonia e incluso el santuario de Medjugorje, al que en 2019 el Papa autorizó las peregrinaciones. Para este maratón de oración hemos propuesto una frase de los Hechos de los Apóstoles. De toda la Iglesia subía incesantemente la oración a Dios. La Iglesia rezaba porque Pedro estaba en la cárcel y, paradójicamente, también el mundo se encuentra encarcelado. Está preso por un virus, está preso por la soledad. Para este evento, el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización ha preparado materiales en todos los idiomas en su página web. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día, a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 14 de San Juan, tenemos esa hermosa frase de Jesús: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la paz como se la da el mundo, no se acobarden. Me voy, dice, pero volveré. De esta forma Jesús quiere que todos sus discípulos vivan y permanezcan en la paz, unidos entre ellos, solidarizándose unos con otros, apoyándose mutuamente. Señor, ¿qué tan lejos estamos hoy en la Iglesia de hacer vida este deseo tuyo de vivir en paz? Podemos vernos cómo hay esas envidias, rivalidades, todas esas situaciones que suceden dentro de la Santa Madre Iglesia. Hoy queremos pedirte que tu Espíritu logre penetrar en cada uno de los corazones de nuestros pastores, de nuestros obispos, de nuestros sacerdotes, de nuestros laicos comprometidos en la obra tuya, para que de esta forma podamos hacer realidad un mundo de paz. Te queremos también pedir de que nos ayudes y nos des la fuerza de no perder la paz en los momentos difíciles de las pruebas, cuando nos persigan, cuando nos calumnien, cuando nos marginen, cuando pasen tantas cosas alrededor de nuestras vidas e incluso el dolor y el sufrimiento. Señor, danos siempre tu amor para que podamos esperar esta segunda venida que nos has prometido con gozo y alegría. Sabemos que regresarás. Regresarás para juzgarnos, pero sobre todo para ver cuánto amamos durante nuestro tiempo y espacio de nuestra existencia. Tú nos conoces, ayúdanos, danos tu gracia para vivir siempre en paz. Un verdadero discípulo de Cristo tiene que vivir siempre en paz. Un auténtico discípulo de Cristo tiene que ser mensajero, portador de esa paz del Maestro. Señor, ayúdanos a esperar tu segunda venida con esperanza, con ilusión, con entusiasmo, porque será nuestro encuentro definitivo contigo. Que así sea. Hay una disputa por la ruta de narcotráfico detrás del éxodo de venezolanos a Colombia. Sabemos por inteligencia, por informaciones que hemos recibido, que disidencias de las FARC, el Frente Décimo, la Nueva Marquetalia, están enfrentándose entre sí, con un actor muy importante que es el ELN y adicionalmente las fuerzas del oficialismo de la dictadura de Nicolás Maduro.
Según las autoridades, los informes de inteligencia apuntan a Arauquita como un corredor donde está presente el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional, el cual se disputa las rutas del narcotráfico con otros grupos armados en esta zona. Nosotros tenemos las unidades desplegadas a lo largo del río, son 302 kilómetros, de los cuales 268 son navegables, y nosotros mantenemos las unidades de manera permanente. Las fuerzas militares de Colombia aseguran que están preparadas para desmantelar esas organizaciones y proteger a los araucanos para ayudar con la compleja situación humanitaria. Esto ha implicado que se genere una sinergia institucional, especialmente con Armada y con Ejército, para, digamos, brindar las condiciones mínimas de seguridad que requiere el municipio. La población venezolana es una de las más afectadas en esta disputa por las tierras del narcotráfico. Carlos Leal, un joven de tan solo 20 años, dejó todo atrás, huyendo antes de pertenecer a este oscuro mundo. Los que ellos tienen su gente, sus encargados, los que como a convencer a los pelados, pues, a los más jóvenes, pero gracias a Dios no. Yo les decía que no. De esta manera terminamos esta cobertura especial con el masivo éxodo de venezolanos en Colombia. Jair Díaz, Voz de América, Arauquita. En Noticias del Salvador, la bancada oficialista destituye a magistrados de la Sala de lo Constitucional. Con la oposición de 19 diputados, parlamentarios oficialistas destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional para ser suplantado por otros. La decisión no fue bien recibida a nivel internacional, ni por las fracciones legislativas de oposición, quienes intentaron disuadir a los que después votarían a favor de la moción. Lo que se está haciendo esta noche en la Asamblea Legislativa con una mayoría que el pueblo se la dio a través del voto es un golpe de Estado. Debo decir que como grupo parlamentario no seremos cómplices al golpe de Estado, a la violentación de nuestro Estado de Derecho. Ir en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de esta forma es claramente inconstitucional. Si esta noche es destituida la Sala de lo Constitucional, ¿quién va a resolver todas las controversias relacionadas a defender los derechos fundamentales de la ciudadanía? Ahora, por acuerdo del Pleno, el abogado Alberto López es el nuevo magistrado presidente de la Sala de lo Constitucional. La acción ejecutada por oficialistas no fue del agrado de muchos. En Twitter, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, no dudó en reaccionar. Vivanco, quien ha sido fuerte crítico del gobierno de Nayib Bukele, mostró su preocupación por la decisión de la bancada celeste y de sus allegados. Por su parte, la misma Sala de lo Constitucional se pronunció al respecto, la cual enfatizó en la inconstitucionalidad de la decisión tomada en la Asamblea Legislativa. Internacionalmente se generaron otras reacciones que criticaron la decisión que rompe con el Estado de Derecho, según lo dejan entrever dichas publicaciones. Informó para la prensagráfica.com Jonathan Aguilar. En más noticias del Salvador, diputados oficialistas destituyen al fiscal general de la República. Cuando se creía que la bancada de Nuevas Ideas se quedaría solo con la destitución y reemplazo de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el diputado Jorge Castro llevó al Pleno una solicitud para destituir al fiscal general de la República, Raúl Melara. Según el parlamentario, el motivo principal que justificaría tal decisión sería la vinculación del funcionario con un instituto político. La moción se llevó al Pleno y con 64 votos a favor, se procedió a destituir al coordinador en jefe del Ministerio Público, Raúl Ernesto Melara. Posteriormente, se propuso al abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes para regir la Fiscalía General de la República. Y así como se nombró, así también fue electo por el Pleno Legislativo, luego de aprobar la dispensa de trámites para concretar el nombramiento exprés. Que Dios lo guíe y lo bendiga. Las acciones de la noche del 1 de mayo y la madrugada de este domingo generaron diversas reacciones, incluso a escala internacional, que condenaban el actuar de los simpatizantes del gobierno central.
Informó para laprensagráfica.com Jonathan Aguilar. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está ocurriendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano desde Lima. Las vacunas siguen avanzando en Lima, Callao. Hasta el día de hoy ha habido en total vacunados en todo el Perú 635.017 personas. Pero ahora va a haber unos días en que no se va a vacunar a nadie en Lima, Callao, porque el número de vacunas que estaban previstas para 25.000 personas se ha alargado hasta 40.000. Entonces se espera que para el sábado haya ya vacunas y se va a rediseñar las fechas y las horas de esta vacuna. La vacuna para las personas de 70 a 79 años están ahora inyectándose, y ya al final de mayo se prevé que los de 60 a 69 años. Hoy el diario, que es el decano de la prensa peruana, El Comercio, está cumpliendo 182 años. Felicitaciones a todos los que dirigen este prestigioso diario. La enseñanza está en crisis, dado que la enseñanza universitaria en gran parte pues, ha fracasado. Se han retirado 172.000 personas jóvenes que estaban estudiando y están viendo ahora cómo reintegrarles nuevamente. La Junta Nacional de Elecciones sigue sin designar los 4 días de debate que corresponden, porque los partidos de uno y del otro no se ponen todavía de acuerdo. Hay gente que está pidiendo que ahora el próximo debate sea en Machu Picchu, que es el centro de la nación, de la perenidad, donde tanta gente va, pues que desde allí venga también el aire puro para el Perú. El Ministerio de Trabajo está ofreciendo unos cursos preparatorios para trabajar, especialmente a los jóvenes, porque la crisis laboral en Perú ha afectado especialmente a los jóvenes, un 44%, mientras que en Colombia y Ecuador solamente un 26, un 27%. La crisis laboral fuertísima, sobre todo para los jóvenes. Ayer hubo un pequeño sismo de 4 grados en Atabamba a las 9 de la noche. El gobierno ya decretó el reglamento para recibir el dinero de compensación, CTS, y ha habido manifestaciones ante el ministro de Justicia, familiares de presos, pidiendo que puedan visitar a sus familiares y que puedan visitarle también los abogados. Reportó desde Lima el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Recordemos al joven beato, Carlo Acutis, en su cumpleaños número 30, y es difícil que no te inspire. Carlo Acutis fue beatificado en octubre de 2020 y se convirtió en el primer millennial que tiene este reconocimiento. Este 3 de mayo habría cumplido 30 años si la leucemia no le hubiese quitado la vida a los 15. Y lo sorprendente es que a pesar de su corta vida, Carlo Acutis inspira a millones de personas, sobre todo a jóvenes. Lo que le hace extraordinario era su modo de vivir lo ordinario. Se confesaba al menos una vez a la semana, intentaba ir a la misa diaria y recibir la Eucaristía con frecuencia. Y fue en esa devoción a la Eucaristía, a través del ejemplo de San Francisco de Asís, de donde pienso que surge el secreto de su santidad.
Michael Likens es editor de Catholic Exchange y ha coordinado el libro del sacerdote Will Conquer, Un millennial en el paraíso. Es una obra sobre Carlo Acutis y su vía de santidad. He compares Blessed Carlo. El escritor compara al Beato Acutis con un cuadro de Caravaggio que se encuentra en Roma, La vocación de San Mateo. Allí pintó a Cristo como un judío del siglo I, pero la habitación y los personajes siguen el estilo de la época de Caravaggio, que es renacentista, uniformes tipo los de la Guardia Suiza. En el libro sobre Carlo Acutis se explica que Caravaggio lo pintó así para mostrar la relevancia de las enseñanzas de Jesús en cada época. Por eso, como muestra la vida de Carlo Acutis, Dios busca a las personas donde ellas están. En Un millennial en el paraíso, Will Conquer explica la historia de Carlo Acutis, por ejemplo, cómo su pasión por la tecnología y su amor por la Eucaristía les llevaron a hacer una web sobre milagros eucarísticos. It's hard not to be inspired. It's hard Es not. difícil que no te inspire, es difícil que no te ayude a decir ¿cómo puedo ser un católico mejor como hizo este chico? ¿Cómo lo consigo? Eso fue lo que llevó al autor del libro a escribirlo. La obra original es en francés, pero ya está en inglés. La idea es dar a conocer a Carlo Acutis a más personas, mostrarlo como un nuevo amigo que pueda ayudarles en el camino espiritual. El libro se apoya en testimonios de amigos y familiares de Carlo Acutis. Con pequeñas anécdotas muestran cómo este adolescente vivió las virtudes y cómo los cristianos de hoy pueden seguir sus huellas. Un sacerdote en Boston, Estados Unidos, lanza una serie online para descubrir la propia vocación. Scivias, de la frase latina Cito vias Domini, que significa conoce los caminos del Señor, es también el título de esta serie de videos sobre el discernimiento vocacional. God has a plan for your life, and it will satisfy. No, it will even surpass these dreams that He's given you. There are plenty of things that talk about what the priesthood Hay un montón de cosas que hablan de lo que es el sacerdocio, la vocación sacerdotal o el discernimiento. Pero en términos de lo esencial, de entrar en los detalles y de cómo conozco la voluntad de Dios para mi vida, eso puede ser más desafiante. El padre Michael trabaja en la oficina de vocaciones de la Arquidiócesis de Boston. Explica que el objetivo de Scivias es guiar a las personas a través del proceso de conocer la voluntad de Dios para sus vidas, comenzando por fomentar el deseo de saber cuál es esa voluntad. we don't desire it, then we're not going to do it, and we don't Si even no want to. deseamos saber cuál es la voluntad de Dios, entonces no la vamos a hacer. ¿Por qué nos diría su voluntad si ni siquiera la queremos saber? Así que primero tenemos que desearlo y luego reconocerla. Tal vez no la deseo perfectamente, tal vez hay cosas que deseo aún más. Se trata de ordenar estos diferentes deseos dentro de mi corazón para posicionar a Dios como número uno, de modo de que esté listo para decirle sí y tener la libertad de decirle que sí. Aunque la tercera y última parte de la serie se centra en el sacerdocio, cualquier persona que busque respuestas puede beneficiarse de esta serie, de sus reflexiones, oraciones y lecturas. I believe the first two parts of the series Creo que las dos primeras partes de la serie serán útiles para cualquier cristiano que realmente desee crecer en su relación con el Señor, aprender a rezar, aprender a presentarnos a Dios con nuestro corazón y ser capaces de escuchar su voz y decirle que sí a todo lo que Él nos pida. When will God tell you your vocation? When you're ready to hear it. Se trata de 27 videos de 5 minutos ambientados en diferentes lugares de Boston. Hoy, 4 de mayo, en el Santoral de la Iglesia, celebramos el Día de Felipe y Santiago, apóstoles. Conozcamos su historia. Luego de la aparición de Jesús a los apóstoles el día de Pentecostés, encendidos por la llama del Espíritu Santo, cada uno fue tomando su camino de evangelización, y mientras Felipe salió rumbo al Asia Menor, subyugando con su celo apostólico a sus habitantes, profundamente arraigados en la cultura griega e influenciados por Roma, a la que pertenecían como colonia, Santiago, hijo de Alfeo, conocido como el Menor, se quedó en Jerusalén. Llegó a ser su primer obispo y en el concilio reunido allí en el año 51 defendió e impuso su criterio
contra el parecer de otros apóstoles, sobre que no era necesaria la circuncisión para quien deseara convertirse al cristianismo, y por eso su papel fue determinante en la apertura hacia los gentiles. Como era de esperarse, sus destinos tuvieron en común el que ambos murieron martirizados, aunque sus ejecuciones difirieran en el tiempo. Felipe, que alcanzó a llegar a Frigia, Lidia y Escitia, luego de una larga y fecunda labor pastoral, fue lapidado y a continuación crucificado por los romanos, según sus hagiógrafos, durante el reinado de Domiciano, cuando estaba a punto de cumplir 80 años, en la ciudad de Hierápolis, actual Turquía. A Santiago el menor, que era respetado, admirado y había logrado un sinnúmero de conversiones entre los judíos, lo invitó el sacerdote Anás II o Ananos para que desde el templo de Jerusalén afirmara que Jesús no era el Redentor y mucho menos el Mesías, pero él aprovechó la ocasión para proclamar a Jesús como el enviado de Dios y al cual todos verían a la derecha del Padre. Por esto lo lanzaron de la cúpula y lo remataron a pedradas y a bastonazos en el año 62. Felipe, discípulo de Juan el Bautista, que estaba presente en el bautismo de Jesús, fue el quinto de los apóstoles escogido por el Salvador y fue quien sedujo a Natanael, que entre los apóstoles se llama Bartolomé, para que se integrara al colectivo del Maestro. En las bodas de Caná ayudó a traer el agua que luego sería convertida en vino. Más adelante, en el Sermón de la Montaña, haciendo gala de su sensatez, le dijo a Jesús que ni con 200 denarios podría alimentarse a esa multitud. Y fue en ese momento en el que el Señor multiplicó los panes y los peces. Como era un hombre pragmático, en la última cena le pidió al Redentor que le mostrara al Padre, y él le respondió: quien me ve a mí, ve al Padre. Ese era Felipe, un individuo sencillo que tamizaba su fe a través de la razón, y con esa actitud mesurada pudo adoctrinar a buena parte de los quisquillosos griegos del Asia Menor. Por su parte, Santiago el Menor, de quien se dice era familiar de Jesús, tuvo el privilegio de que tras la resurrección Jesús se le apareciera a él solamente antes de que lo hiciera ante el colegio apostólico en pleno durante la jornada de Pentecostés. Y merced a su ascetismo, constante oración, mansedumbre y sabiduría, que le merecieron, entre otras cosas, el título de Santiago el Justo, adquirió un notable ascendiente entre los demás apóstoles y sobre la incipiente comunidad cristiana de Jerusalén, tanto que el mismo San Pablo lo consideró, con San Pedro y San Juan, como una de las 3 columnas sobre la que se levantó la Iglesia. Autor de la primera de las 7 epístolas católicas, o sea, la Carta de Santiago, entre otras cosas es la más sencilla, profunda y aleccionadora por su contenido, plasmado con ideas muy claras, inteligibles, comprensibles para cualquier creyente. Por eso hoy en su festividad, pidámosle a los apóstoles Felipe y Santiago el Menor que nos enseñen a seguir tras las huellas de Jesús sin preguntas ni condiciones. Unámonos en oración con el Papa Francisco por el reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Para defender los derechos humanos fundamentales hace falta coraje y determinación. Me refiero a oponerse activamente a la pobreza, a la desigualdad, a la falta de trabajo, de tierra, de vivienda, de derechos sociales y laborales. Piensen que muchas veces los derechos humanos fundamentales no son iguales para todos. Hay gente de primera, de segunda, de tercera y de descarte. No, tienen que ser iguales para todos. Y en algunos lugares, defender la dignidad de las personas puede significar ir a prisión, incluso sin juicio, puede significar la calumnia. Cada ser humano tiene derecho a desarrollarse integralmente y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Recemos para que aquellos que arriesgan sus vidas luchando por los derechos fundamentales en dictaduras, en regímenes autoritarios e incluso en democracias en crisis, para que vean
que su sacrificio y su trabajo dé fruto abundante. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como nuestras cadenas hermanas y como siempre en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.